Karen y Nicole representan a la Reconquista Peatonal. Su compartimiento de hoy será experiencias cotidianas, lo invisible de la ciudad a pie. Karen Siman es arquitecta de la Universidad de Chile, magíster en diseño urbano de la Universidad de Barcelona. Se desempeña como arquitecta urbanista en proyectos de activación de espacio público con participación ciudadana y es docente en urbanismo. Nicole Pumarino, arquitecta y magíster en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, experiencia en planificación territorial de escala local, investigación urbana y docencia en la línea de urbanismo. Actualmente desarrolla estudios en el M-Plan City Planning en University College London, en Londres, Inglaterra. Muchas gracias por estar aquí. El espacio es suyo y gracias por compartir con nosotros. Bienvenidas. Súper. Bueno, muchas gracias de nuevo por habernos invitado. Estamos muy felices de estar presentes hoy en día. Estuvieron muy interesantes las presentaciones de Yangel y Enrique Peñalosa. Estamos muy felices y motivadas de compartir con ustedes nuestro proyecto, que como bien presentó, ¿cierto, David? Su nombre es La Reconquista Peatonal. Ya se imaginarán un poco por dónde nos movemos. Además, es coincidente que esta semana cumplimos 3 años desde que nace la Reconquista Peatonal, así que estamos celebrando junto a ustedes ese aniversario. Mi nombre es Karen Siman y estoy acompañada de mi socia, colega, cofundadora de la Reconquista Peatonal, Nicole Pumarino, y les vamos a contar un poco cómo abordamos nosotras la ciudad desde la Reconquista Peatonal. En primer lugar, contarles que lo que tratamos de hacer en la Reconquista Peatonal, que está a punto de formalizarse como una ONG, es justamente poner en valor la acción de caminar, ¿cierto? Nosotras siempre decimos que caminar es la forma esencial de habitar la ciudad, y desde esa afirmación nos posicionamos justamente para poner en valor esa acción que hacemos en nuestras vidas cotidianas, ¿cierto? Con estas imágenes que vemos en la pantalla, nos gusta hablar de cómo nuestros cuerpos cambian, ¿cierto? A lo largo del día, por ejemplo. Las acciones que hacemos en nuestra vida cotidiana, como las que podemos ver en la imagen, ¿cierto? Van cambiando nuestra experiencia, nuestras edades cambian su experiencia, nuestra compañía en la calle cambia nuestra experiencia, los objetos que llevamos, o sea, cómo en esta simple visión, ¿cierto? Desde una cámara que tomamos desde una ventana en un segundo piso, podemos ver cómo nuestros cuerpos se relacionan de forma distinta en la calle según la acción cotidiana que estemos realizando, y que muchas veces esa ocupación de la calle no tiene que ver solo con desplazarse de un lugar a otro, sino que también tiene que ver con espacios de permanencia, con convivir, con encontrarse con el otro. Es una dimensión, ¿cierto?, física y social. Entonces, nosotras lo que hacemos es justamente enfocarnos en recolectar esa diversidad de experiencia en los habitantes de las distintas ciudades donde hemos trabajado. ¿Cómo funciona la Reconquista Peatonal? Tiene una herramienta principal, que es la que estamos viendo ahora en esa fotografía. Es una especie de cuaderno o diario de vida, una mezcla entre un cuestionario y un diario de vida, un cuaderno de papel, en el cual invitamos a las personas que caminan en la ciudad a registrar estas experiencias cotidianas de las cuales estamos hablando. Nosotras diseñamos estos cuadernos según el objetivo que tengamos en cada una de las convocatorias que realizamos. Más adelante les contaremos algunas de las que hemos hecho. Y entregamos este papel en blanco, ¿cierto? Este cuaderno que tiene algunas prefiguraciones muy pequeñas, y le damos la libertad a las personas caminantes a que nos cuenten lo que ellas quieran contar y que evoca su camino, ¿cierto? Su recorrido al andar a pie en la ciudad cada día, al llevar a cabo sus distintas rutinas cotidianas. ¿Cuál es el proceso que hacemos para esto? Es un proceso muy vinculado con la escala humana, ¿cierto? Con lo que hablaba Yangel desde el principio de la mañana. Nosotros hacemos estos cuadernos, los diseñamos a mano, los plegamos, ¿cierto? Lo terminamos de armar y los entregamos físicamente a quienes se inscriben en nuestras distintas convocatorias. Depende de cómo las hagamos, pero en general hacemos llamados a través de nuestras redes sociales, como el Instagram, llamados abiertos. Luego coordinamos con quienes quieran registrar su experiencia, nos juntamos en alguna estación del metro, en algún punto focal de la ciudad,
y le entregamos mano a mano a alguien que en principio no conocemos, ¿cierto? Y que lo conocemos en esa instancia, un cuaderno, y luego les damos un periodo, un par de semanas, para que realicen sus registros y nos volvemos a juntar y nos devuelven este cuaderno que sin duda ha abierto una ventana nueva a un territorio que muchas veces conocemos, pero que siempre trae una mirada distinta debido a esa experiencia tan individual que tiene cada uno de la ciudad. Luego, cuando ya los tenemos de vuelta en la Reconquista Peatonal, abrimos un periodo de análisis y empezamos a mirar toda esta variedad de experiencias que nos llegan de vuelta. Además, en este cómo funciona, complementamos la herramienta de papel, ¿cierto? Este cuaderno de registro, con otras actividades también dependiendo de en qué territorio o con qué comunidad estemos trabajando. Siempre nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia de la Reconquista Peatonal cómo estas experiencias individuales traen consigo también un montón de registros que van formando una colectividad. Entonces, cuando hacemos estas instancias complementarias como conversatorios o talleres en colegio o incluso caminatas colectivas que hemos realizado, nace una nueva capa de información que nos entrega aún más registros y que empiezan a tener consecuencias, ¿cierto? A convivir entre las personas que participan de estas instancias. Entonces eso también nos gusta destacar, cómo este ritmo acompasado del caminar, que es tan propio de nuestro cuerpo, ¿cierto? Una velocidad eh, tan propia de cómo nosotros nos movemos en nuestro día a día, encuentra su consecuencia, ¿cierto? Su diálogo con las otras personas cuando participan incluso de estas actividades colectivas. Luego, cuando ya tenemos de vuelta estas distintas miradas, ¿cierto? De quienes caminan y que nos han entregado un cuaderno con un registro completo de su experiencia, como les contaba, nosotros abrimos los cuadernos y nos encontramos con un montón de ventanas diferentes hacia territorios y experiencias comunitarias. Tenemos un equipo interdisciplinario en la Reconquista Peatonal conformado por distintas personas que vienen desde la arquitectura, el diseño, la psicología, la sociología, la antropología. Vamos como teniendo estas distintas entradas de análisis e incluso a veces también invitamos a las mismas personas que caminaron registrando su experiencia a que participen de los análisis. Y así siempre encontramos nuevos descubrimientos, nuevas perspectivas o hilos de los cuales tirar para entender los territorios o los distintos temas que estemos abriendo en cada una de las versiones de nuestros cuadernos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos motiva? Porque queremos pasar de los datos, ¿cierto? Somos muy conscientes de cómo en los últimos años la importancia de contar, de que los distintos usuarios, como peatones y ciclistas, principalmente también los usuarios del transporte público, empiezan a aparecer gracias a las metodologías de conteo, empiezan a ser protagonistas, ¿cierto? De los distintos espacios públicos y con esto de convencer para impulsar transformaciones de ciudad. Queremos pasar justamente de ese aprendizaje que sabemos ya existe en las distintas ciudades a escuchar y poder ver las experiencias de las personas que caminan, ¿cierto? Acá es como pasar de esos datos duros a esta hoja en blanco que nosotros entregamos y a la hoja llena de vida, de una experiencia de vida que nos llega de vuelta, como la que vemos, ¿cierto?, al costado derecho de la pantalla. O sea, nosotros entregamos un lienzo, una invitación con muy pocas instrucciones, ¿cierto? Les decimos, imagínense que este recorrido se estira en una línea. ¿Qué pasa en el recorrido que ustedes están viviendo? Y las caminantes y los caminantes nos entregan de vuelta dibujos, registros con palabras, pensamientos, memoria, distintos ámbitos que no estamos registrando a través de los datos. Es como una información que todavía no tenemos, ¿cierto?, la conciencia a través de estos procesos de cuantificación y que justamente metodologías como esta nos entrega una nueva capa, ¿cierto?, de información en la cual la experiencia de la vida cotidiana es la protagonista y tenemos nuevos descubrimientos acerca de las distintas áreas, ¿cierto?, que se desarrollan en la ciudad. Creemos que los cuadernos son una nueva forma de participar.
En esta imagen que ustedes están viendo, pusimos solo algunos de los cuadernos. Cuando yo les digo abrimos una ventana, ¿cierto?, a nuevos territorios, es porque de repente podemos tener registros de un mismo lugar y sin embargo la entrega de información va a ser absolutamente distinta porque depende del género que represento, ¿cierto? De mi edad, de por dónde me muevo, de cómo es mi estado físico, o sea, de todos los factores que se involucran en nuestra experiencia cotidiana, los resultados. ¿Y por qué es una nueva forma de participar? Porque nosotros entregamos estos cuadernos y les decimos a las personas que los completan con su experiencia diaria, con lo que les pasa en su vida cotidiana, de lunes a domingo, dentro de sus rutinas de trabajo, de estudio, de cuidado, de cómo sea que llevan su vida, y puede ser perfectamente, pensamos, una herramienta de participación continua, abrir un espacio donde las personas puedan contar cómo es su vida diaria y cómo eso puede influenciar las decisiones que tomamos sobre la ciudad. No nos basamos en hechos extraordinarios ni en proyectos puntuales, sino que escuchamos a las personas lo que nos quieran decir desde su experiencia cotidiana, desde su día a día y cómo les influyen las distintas decisiones que estamos tomando en la ciudad en esa experiencia. Entonces, esa es la diversidad de formas que encontramos que la Reconquista Peatonal invita para que los habitantes de las distintas ciudades puedan participar. ¿Por qué nos gusta resaltar que lo que tratamos de hacer, ¿cierto?, es poner en valor lo cotidiano? Porque lo que aparece en los cuadernos pareciera en un primer lugar como temas irrelevantes, ¿cierto? No estamos haciendo un cuestionamiento acerca de un tema específico que está surgiendo en la ciudad, sino que las personas nos cuentan cómo es su viaje en la mañana a la oficina, cómo es su vuelta al colegio, o cómo es ir a comprar pan en el barrio. Pero justamente eso son distintos insumos que nos tienen que importar en momentos, en contextos como los que estamos actualmente, donde justamente el espacio público vuelve a ser el protagonista, donde el caminar vuelve a ser un espacio que habitamos, ¿cierto? Cuando caminamos, nos gusta mucho resaltar, no solamente estamos saliendo de nuestro punto de origen y llegando a nuestro punto de destino, estamos habitando el espacio público por el cual nos movemos, estamos encontrándonos con el otro y con el espacio físico. Entonces, poner en valor esa experiencia cotidiana, creemos que es hacer justamente visible lo invisible. ¿Y cómo esta experiencia se puede aproximar al diseño urbano, al diseño de nuestras ciudades? Nosotros en los cuadernos no le preguntamos a las personas si el ancho de vereda es el necesario para llevar a cabo sus rutinas. No les preguntamos si la iluminación está bien o si le falta arbolado urbano. No hacemos ese tipo de preguntas porque no lo trabajamos como un cuestionario. Sin embargo, la libertad de registro siempre va a entregar de vuelta una observación, una evaluación del espacio. Muchas veces decimos que nuestros cuadernos son como una herramienta de doble entrada, donde si bien nosotros recogemos los registros de las personas, ¿cierto? Y después nos enfrentamos a esa experiencia que tienen, a esa narración tan personal e individual que hacen de la ciudad. También las personas cuando nos devuelven sus cuadernos siempre nos indican cómo tener una herramienta de este tipo de registro los invitó a agudizar la mirada, a tener un nuevo enfoque de cómo observar su entorno y darse cuenta de componentes urbanos y de componentes también ambientales y sociales que no habían percibido, no habían caído en la cuenta, no habían tomado conciencia de que eran importantes para ellos y ellas en sus recorridos. Entonces, con esto, como contarles cómo esa evaluación, esas evocaciones que nos hace el camino, cuando escuchamos, no sé, recibimos los registros de niñas y niños y nos cuentan cómo el camino puede ser estimulante o cómo las personas pueden sentirse felices o tristes haciendo un recorrido que hacen habitualmente o decidir cambiar el camino cuando tienen un poco más de tiempo para encontrar nuevas cosas, es que realmente nos damos cuenta que sí nos están dando una información esencial que deberíamos considerar en el diseño de nuestra ciudad. Bueno, las diapositivas que vienen a continuación son un poquito para mostrarles las iniciativas que ya hemos realizado.
hay algunas versiones de cuaderno y algunos resultados específicos. Esta que están viendo aquí, por ejemplo, es el fragmento de un cuaderno de ruta cotidiana, que fue una convocatoria que realizamos durante el 2018 para que alrededor de 30 personas registraran una ruta que hicieran frecuentemente y que conocieran bastante bien. Tuvimos rutas de distintos tipos, no solamente al trabajo, como es lo que más comúnmente pensamos, sino que a veces a los estudios, a visitar a gente, rutas que salían a pasear y que eran comunes. Y acá fue muy, muy interesante ver cómo las personas marcaban muy claramente los cambios, la conocían muy bien. Algunos lo hicieron, leyeron primero el cuaderno, luego lo completaron o lo volvieron a completar. No es como una prueba de que también conoces tu barrio, sino que la idea es lo que comentaba Karen, de focalizar un poco la mirada, ¿no? Y algo que nos sorprendió mucho de esta convocatoria fue empezar a entender cómo muchos de los recorridos están determinados por factores mucho más emocionales, de memoria, de lo que me gusta y lo que no me gusta, en oposición a la eficiencia, que es lo que siempre pensamos, ¿no? Como cuál sería la ruta más corta para irme. Las personas no necesariamente caminan por esa ruta, sino que a veces les gusta pasar a ver el gato que está siempre en la esquina, las flores de tal vecina que es primavera, los recorridos cambian según el estado de ánimo, entonces es interesante entender que esa ruta cotidiana no es fija y no es inerte, sino que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Luego hicimos el año pasado, el 2019, una versión con niñas, en una escuela en una comuna de Santiago que se llama Renca, cuyo objetivo era incorporar la mirada de la infancia en el plan de movilidad que ellos están haciendo. Entonces, nosotras trabajamos con más de 200 niñas de una misma escuela, en distintos cursos. Primero básico, que son niñas que tienen entre 6 y 7 años, y quinto básico, que tienen entre 10 y 11. Y les pedimos que nos contaran el camino que hacen entre la escuela y la casa, sin importar si se iban a pie o en otro medio de transporte, porque la idea era que ellas hablaran de su territorio. Y acá fue muy increíble hacer esa iniciativa con niñas en un taller dentro del aula de clase, donde ellas compartían también sus visiones al mismo tiempo que llenaban los cuadernos, y encontrarnos con unos cuadernos que nos invitaban a veces a imaginar una ciudad que no existía, ¿no? Los cuadernos acá de las niñas no hablan necesariamente de realidades concretas, sino que de posibilidades, de imaginaciones, a pesar de que también existe una mirada muy crítica respecto a lo que no les gusta, lo que les da miedo, lo que les gustaría que hubiera más. Entonces, por ejemplo, acá en el cuaderno que se ve un fragmento, es una niña que camina con su hermana y que nos cuenta en ese cuaderno que ella imagina que su paso peatonal es un lago y que las cebras en el fondo son troncos blancos que ella cruza y no se cae. Entonces, es una perspectiva que nosotras nunca nos hubiéramos imaginado de cruzar una calle, ¿no? Y que empiezan a aparecer unas miradas distintas que empiezan a aportar en esta construcción colectiva de la ciudad que podemos hacer desde relatos individuales. Esta fue una tercera iniciativa que se llama Las Caminantes, cuyo objetivo era que participaran solo mujeres y que contaran cuál era su perspectiva de caminar por la ciudad. En ese momento estábamos muy curiosos de saber si había algo específico de las mujeres, si efectivamente aparecían los temas de miedo, acoso, de labores de cuidado que se comentan tanto, y sí, fue una muy bonita experiencia. Hicimos también una convocatoria abierta, lo entregamos a 30 mujeres de Santiago y luego la repetimos en Rosario, Argentina, y en La Habana, Cuba. Y en Rosario, además de hacer este cuaderno, le agregamos una caminata colectiva, que es la de la foto de la izquierda, y un taller después. Y ese taller fue muy increíble porque lo que empieza a aparecer no es solamente que las mujeres logran contar su experiencia y dejarla plasmada en un cuaderno, sino que al contárselas entre ellas también se produce un empoderamiento, una instancia para compartir las estrategias que ellas usan para enfrentar esta calle que también les da miedo, pero que aún así siguen caminando. Entonces, empieza a ser como una herramienta que no solamente sirve para comunicarle a alguien lejano, que es el que lo va a leer, que no sabemos necesariamente quién es, sino que también para interactuar con quien está al lado tuyo o con otro ciudadano o ciudadana que quiere conocer cómo es para ti andar caminando.
Esta versión fue una de las más recientes, se llama Volver a Caminar. Y bueno, en Santiago estuvimos en confinamiento durante 4 meses, más o menos. Por lo tanto, hicimos esta convocatoria en agosto de este año para ver cómo eran las primeras salidas a caminar. ¿Qué había cambiado? ¿Cómo se sentían las personas de volver a estar en la calle? ¿Se habían miedo? ¿Se habían cambiado las estrategias? ¿Qué nuevos elementos aparecían en la caminata? Esta convocatoria, producto del COVID, era muy compleja porque entregar los cuadernos no era tan fácil como las veces anteriores, donde uno se juntaba con alguien y se lo entregaba en un metro, en una calle o en un taller. Entonces tuvimos una ayuda del colectivo Muévete, de ciclistas, quienes muy amablemente y con todo el entusiasmo nos ayudaron a repartir por todo Santiago e incluso algunas regiones de Chile los cuadernos que la gente se inscribió para tener, ¿no? Entonces entregamos los cuadernos en agosto, todavía estamos recuperando algunos, hay unos poquitos que nos faltan, pero los resultados empiezan a hablar de una nueva forma de mirar la calle, ¿no? De entenderla ya no solamente como la caminata, como algo que uno hacía para llegar de un lugar a otro, sino que como un evento social. Las primeras salidas no tenían ningún destino, porque en el fondo estábamos todos confinados y uno podía salir como a recrearse nada más. Y empezar a ver lo importante que era interactuar con otro, también entender que en la calle está llena de normas sociales, el uso o no uso de la mascarilla, el tener el miedo de la otra persona ahora por el contagio. Han aparecido un montón de dimensiones de que ahora se carga con un nuevo atuendo, en el fondo, usar mascarilla, alcohol gel, guantes, algunas personas, de lo incómodo que puede llegar a ser en algunos momentos, de no verle la cara a los otros. Entonces, todos estos cuadernos finalmente nos están empezando a hablar de una dimensión experiencial de la caminata que no es posible recoger en los números, ¿no? Pero que informa mucho para el diseño urbano. Y esta fue la última que hicimos, que es Ruta Constituyente. No sé, algunos sabrán que en Chile tuvimos un plebiscito el domingo 25 de octubre para saber si los chilenos querían o no cambiar la Constitución. Y nosotras decidimos registrar ese día histórico muy puntual mediante relatos que nos enviaran de saber cómo fuiste a votar y cómo se vivió ese día en la calle, ¿no? Entonces nos llegaron un montón de relatos que empiezan también a hablar de cómo uno va caminando o en bici o en auto incluso a votar, cargado de un montón de otras emociones, de cómo la gente va expectante mirando al resto con nerviosismo. Entonces también muestran otra dimensión de estar caminando o estar en la calle que es muy importante de conocer, ¿no? Al momento de pensar en cómo queremos que sean las ciudades. Y acá también algunos resultados más puntuales, un poco para mostrarles que el cuaderno se llena de la manera más libre posible, ¿no? Que hay gente que lo respeta muy fielmente y hay otros como ella que llenan nada más como un diario de vida y que nos hablan desde la ruta que hizo hasta las sensaciones que tenían. Hay un momento en que ella cuenta que se siente ahogada por la cantidad de gente, que hay mucha gente que no lo tolera, también habla del pánico que le tiene a las palomas. Entonces empiezan a aparecer relaciones que son micro en el fondo de la calle, que uno no está considerando tanto y que son súper interesantes de tener en cuenta al momento de mirar perspectivas individuales. Este es otro cuaderno de las niñas a la escuela en Renca, que también nos invita a poner énfasis en cosas que para nosotras como adultas no aparecen tan comúnmente, como por ejemplo la cantidad de animales que ella ve en su recorrido, que quizás no necesariamente los vea a todos en el mismo recorrido, ¿no? Pero la importancia que ella le da a eso es lo relevante. Los pájaros en el lado izquierdo, bueno, Renca es una comuna que tiene un gran cerro, entonces acá aparece también cómo aparece el sol y aparecen distintos modos de moverse, hay gente caminando, hay semáforos, hay autos, hay árboles, hay flores por otros lados, hay personas. Entonces esta construcción de la ciudad que ellas nos hacen es muy interesante para empezar a tener otra mirada y empezar a poner el foco en otras cosas en el momento de tomar decisiones. Lo mismo acá, en el cuaderno de las mujeres les preguntamos cuáles eran sus estrategias para disfrutar la caminata. Entonces aparecen muchas relacionadas al cuerpo, ¿no? A estar con las zapatillas adecuadas, la bufanda, el abrigo, pero también aparecen otras que son súper interesantes de entender, que es cómo la caminata es un momento para
para pensar en ideas, en proyectos, para recordar. Es un momento que ellas perciben como saludable también, que van observando a otros, que lo usan para, por ejemplo, acá en la derecha, lo usa para conversar con otras personas, cómo es un momento de desconexión también al dejar el celular o al ponerse música. Entonces, aparece también otra dimensión de la caminata que es el encuentro con uno mismo, ¿no? Acá también, por ejemplo, aparecen las tareas de cuidado en las caminatas. Esta es una mujer que camina con su hijo en coche y va contando cómo por distintas etapas, primero le conversa, miran las copas de los árboles, pero luego el hijo está durmiendo y hay todo un momento en que ella tiene que fijarse en que no haya ruido y su ruta se modifica producto de eso, ¿no? Que no quiere que despierten a Bruno, el hijo. Entonces también es muy interesante empezar a entender que las mujeres, en este caso, tienen distintas estrategias cuando van caminando sola a que cuando van caminando con niños o niñas. Esta es la historia de un papá que camina con su hijo y muestra en paralelo las distintas evaluaciones que él hace versus la que el hijo hace sobre la seguridad, la comodidad, el juego, y que para él es muy importante el juego cómo aparece en el momento de andar caminando, ¿no? Entonces, saltarse las líneas de las baldosas, los hoyos de las veredas, leer los números de las casas, entonces también empieza a ser una instancia de educación, ¿no? De aprendizaje mutuo, ¿no? Del papá andar con el hijo, del hijo, aprender cosas nuevas sobre la ciudad. Por último, para cerrar, contarles un poco en lo que estamos ahora. Nosotras, con todas estas iniciativas, hemos recolectado más de 500 cuadernos, y lo que queremos ahora es formar el archivo de la vida cotidiana en la calle, un poco para abrir en el fondo la disponibilidad del acceso a estos cuadernos, para que ahora empiece a ser común que así como cuando uno va a diseñar algo, se preocupa de hacer un levantamiento de los usos del suelo, de saber cuántas personas hay, el transporte público que pasa, también pueda mirar estas experiencias y empezar a entender lo que le pasa a personas similares. Quizás, por ejemplo, si ustedes lo usaran en Guatemala, no es la misma realidad que Chile, pero tal vez una mamá con un hijo caminando no es tan distinto. Entonces, empezar a poder acceder a experiencias personales que nos ayuden a empatizar y a focalizarnos en ellos en el momento de diseñar, es el objetivo primordial que tenemos ahora desde la Reconquista Peatonal. Así que en ese proceso estamos. Esperamos prontamente poder compartirles nuestro archivo de la vida cotidiana cuando lo tengamos disponible para todo el mundo, pero ese es el trabajo ahora, y mientras tanto seguimos recolectando experiencias de distintas formas y personas que caminan. Así que muchas gracias por la invitación, y nos pueden visitar también en nuestra página web o seguirnos en nuestro Instagram para conocer más iniciativas. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho el compartir este conocimiento y estas experiencias con nosotros. Siempre es agradable ver cómo en la parte, en lo más cotidiano, la gente puede compartir cosas que nos hacen y nos permiten tener luces más claras de por dónde ir y qué es importante. Me encantó la parte esta de, porque lo he visto antes, lo de que los niños buscan siempre el juego en el trayecto. O sea, para ellos es emocionante subirse paredes, subir montículos, brincar cosas y hacer esa experiencia, generar esa experiencia es más allá de hacer una acera con guía táctil. O sea, requiere más atención, requiere más detalle. Muchas gracias por compartir esas experiencias con nosotros. Agradecemos mucho y de verdad esperamos compartir nuevamente con ustedes. Ha sido un gusto. Nicole. Gracias. Karen, muchas gracias. Que estén bien y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Chao, chao.